más... ¿Qué tanto haces, Dismara, cero. ¿Quieres? A ver, espera. ¿Quieres poquito? No, Ernesto, es que estoy muy ocupada. Cuéntame, ¿qué haces? A lo mejor te puedo ayudar. ¿Te acuerdas cómo en la secundaria aprendimos la fórmula de la chicharronera, no? Sí, claro que la recuerdo. Mi maestro de matemáticas nos decía que se le había enseñado el chicharronero de su cuadra cuando era niño. Es la solución de las ecuaciones polinomiales de segundo grado, es decir, las ecuaciones cuadráticas. ¡Hola, Hipatia! ¡Qué gusto escuchar tu voz! Hola, muchachos. Seguro conocen al matemático griego Diofanto de Alejandría. Uno de mis legados es un texto donde hago un estudio sobre el tratado de Diofanto. La aritmética. Consiste en 14 tomos y fue escrito en el año 250 después de Cristo. En su tratado, Diofanto de Alejandría introdujo un algoritmo explícito para resolver las ecuaciones cuadráticas. Se trata de un primer enunciado de la solución general de esta ecuación. La chicharronera, como le dicen ustedes. Pues, Oye, Hipatia, yo había leído que los babilonios ya resolvían ecuaciones cuadráticas, ¿eh? Tienes toda la razón, Ernesto. El imperio babilónico floreció entre los años 626 y 562 a.C. Para los babilonios, la resolución de la ecuación cuadrática no ofrecía grandes dificultades, ya que poseían una gran habilidad para las operaciones algebraicas. Ellos usaban tablas de multiplicación, de división, de cuadrados, de cubos, de raíces cuadradas, y bastante grandes considerando que no tenían calculadoras y mucho menos computadoras. Llegaban a ser de hasta 59 por 59. Gracias a ello podían transponer términos, eliminar factores, completar cuadrados, y así resolvían sin problemas ecuaciones cuadráticas. Todo esto lo sabemos gracias a las tablillas de arcilla que se han encontrado. Sin embargo, no tenían la fórmula general que conocemos ahora. Los problemas que resolvían eran del tipo x cuadrada más bx igual a c, o x cuadrada igual a bx más c, o x cuadrada más c igual a bx, tomando b y c positivas. De esta manera obtenían soluciones positivas, que era lo que conocían. ¡guau! La verdad me gustan más las tablillas babilónicas que las tabletas actuales, ¿eh? Pero regresando al presente, ¿qué onda con las ecuaciones algebraicas, Hipatia, Una ecuación polinomial es una ecuación de la forma p de x igual a 0, donde p de x es un polinomio. Por ejemplo, la ecuación polinomial de grado 5 es como la que muestro, pero empecemos por las cuadráticas. Si graficamos una ecuación cuadrática en el plano real XY, obtendremos una parábola. Si la ecuación tiene solución, la parábola cruzará 2 veces el eje X, es decir, habrá 2 puntos de la parábola donde y igual a p de x sea igual a 0. Esos 2 puntos de cruce son la solución de la ecuación. Por ejemplo, si queremos resolver x cuadrada menos 4x más 1 igual a 0, podemos usar la chicharronera, tomando en cuenta que, en este caso, a es igual a 1, b es menos 4 y c es 1, las dos soluciones serán 2 más raíz de 3 y 2 menos raíz de 3. ¡Guau! Visto así es realmente sencillo. Pero cuéntame, Dismara, a ver, ¿por qué estabas tan apurada? Así como existe la chicharronera para la cuadrática, hay una fórmula para resolver ecuaciones de grado 3 o cúbicas. ¿Te la sabes? ¿Y esa se llama la taquera o qué? Híjole, se me antojaron unos taquitos. Voy corriendo y te traigo unos. No seriedad, Ernesto. Estamos con Hipatia. Continúe, señorita Nader. La ecuación cúbica es de la forma ax cúbica más bx cuadrada más cx más d igual a 0, donde a es distinto de 0. La solución general es bastante complicada, pero se conoce. La ecuación cuártica es así, y su solución general, aunque es complicadísima, también se conoce. ¿Pero qué crees, Ernesto? Pasé la noche en vela buscando en internet la fórmula general para la solución de la quíntica y resulta que no la encontré por ningún lado. A mí se me hace que nadie la conoce. Nadie, ¿te das cuenta? Me voy a volver famosa cuando la encuentre, casi tan famosa como Hipatia. Oye, si te ayudo, ¿me pones como coautor? Sí, obvio.
¿Qué creen, jóvenes? Les tengo una mala noticia. Pero antes les contaré una bonita historia. Como les platiqué, desde la más remota antigüedad sabemos cómo resolver ecuaciones polinomiales de grado 2. Los matemáticos buscaban una fórmula general para resolver las ecuaciones cúbicas. Los babilonios y los chinos sabían cómo resolver ciertos casos particulares numéricamente desde el siglo VII. Y los persas habían hecho avances importantes entre los siglos XI y XII. Y lo que sigue de la historia es muy singular. En la Italia renacentista se desarrollaba una verdadera batalla campal entre los matemáticos más famosos de la época. Todos querían encontrar la solución general de la cúbica. En el año 1494, el matemático Luca Pacioli publicó su tratado Suma de Aritmética, que contiene una revisión muy completa de las matemáticas renacentistas, incluyendo aritmética, álgebra básica, geometría básica y contabilidad. En él, afirmó que era imposible encontrar una solución general para la ecuación polinomial de tercer grado. Esta afirmación, evidentemente, motivó a que los matemáticos y grandes pensadores italianos de la época quisieran buscarla. Scipione del Ferro, después de mucho trabajo, encontró la solución para la llamada ecuación cúbica deprimida cuando b es igual a 0. Pero decidió guardarse su conocimiento como un secreto, el cual revelaría a su discípulo Antonio María del Fiore hasta su lecho de muerte. Fiore no fue tan discreto y siempre que podía presumía del conocimiento que había heredado de su maestro. En 1530, Antonio María del Fiore retó a Niccolò Fontana, apodado y conocido como Tartaglia por ser tartamudo, a un duelo matemático. Tartaglia venía de una familia pobre. Se dice que la educación formal que recibió solo alcanzó para que se aprendiera de la A a la K, y ya no hubo para más. A partir de ahí se volvió autodidacta y llegó a ser un matemático sumamente brillante. Del Fiore sabía que Tartaglia estaba también intrigado con la resolución de las cúbicas. El duelo matemático consistía en entregarle 30 ecuaciones cúbicas al contrincante. Ganaría el que primero las resolviera. Venecia, 12 de febrero de 1535. En una plaza de lo más concurrida, Tartaglia deja en ridículo a Fiore. Después de 50 días, Tartaglia ha resuelto las 30 ecuaciones de tercer grado que le propuso Fiore. Fiore no ha resuelto ninguna de las que le propuso Tartaglia. Las risas y las burlas se oyen en toda Venecia. Fiore es un matemático mediocre que no sabe ni siquiera aplicar el método que le enseñó su maestro. Para sorpresa de todo mundo, ganó Tartaglia, entregando los 30 problemas resueltos correctamente. Su secreto: había encontrado una fórmula general para el caso C es igual a 0. Por otro lado, los problemas que él le había enviado a Del Fiore no eran del tipo particular que Del Fiore sabía resolver. Pero la intriga continúa. Entra en escena Girolamo Cardano, un acaudalado médico científico y estudioso de Milán. Entre sus pacientes estaba el mismísimo papa de esa época. Cuando Cardano se enteró de que Tartaglia había ganado el concurso, quiso hablar con él para que le contara su secreto. Lo invitó a Milán y le prometió resolver sus problemas económicos a cambio de la solución de la cúbica. Finalmente, y después de mucha insistencia por parte de Cardano, Tartaglia cedió. El 25 de marzo de 1539, a cambio de que Cardano jurara solemnemente no revelar jamás el secreto, Tartaglia entregó la solución de una forma muy original, mediante un poema. Cardano, junto con su pupilo, colega y sirviente, Ludovico Ferrari, descubrieron la solución de la ecuación cúbica general. Y no solo eso, descubrieron también la solución de la cuártica. Sin embargo, como su método estaba basado en el que utilizaba Tartaglia para su caso particular, no la podían publicar, pues habría significado romper su juramento. En esas épocas, romper un juramento no era cosa menor. Años después, estudiando el trabajo de Scipione, Cardano descubrió ahí la solución que le había presentado Tartaglia. Su felicidad fue mayúscula, pues como esta solución había sido encontrada con anterioridad, se sintió liberado de su juramento. Cardano publicó sus descubrimientos en la revista Ars Magna, y a la fecha, la técnica para resolver la cúbica se conoce como método de Cardano.
Finalmente, les dejo aquí la solución de la cúbica. Como ven, ya no es tan sencilla. La de la cuártica es aún más compleja. Oigan, yo me sé el poema de Cardano. Tuve una tía matemática que me lo recitaba todo el tiempo. ¿Lo quieres oír? Claro. Mira, ahí te va. Cuando está el cubo con las cosas preso y se iguala a un número discreto, busca otros dos que difieren en eso. Después tú harás eso que te espeto, que su producto sea igual al tercio cubo de la cosa neto. Después del resultado general de sus lados cúbicos bien restados, te dará a ti la cosa principal. No sabía que fueras tan bueno declamando, ¿eh? Oye, Hipatia, qué gran historia. Cuando encuentre la solución general de la quíntica, también la voy a guardar como un gran secreto. Y si acaso te la diré a ti, oh discípulo mío, pero en mi lecho de muerte. No se emocionen demasiado. Ya les había dicho que les tenía una mala noticia. Seguimos en la Italia renacentista. Ya se conoce la solución general para la cúbica y la cuártica. Los matemáticos intentan, por todos los medios, encontrar la solución de la quíntica, pensando que sería similar a las ya encontradas. Pero los métodos utilizados para las ecuaciones de orden 3 y 4 no funcionan. Finalmente, un muy joven matemático, Evaristo Galois, al que conocimos en el programa de las simetrías, en 1832, demostró que los métodos de radicales utilizados para resolver esas ecuaciones no funcionarían con la quíntica. El matemático húngaro Niels Henry Abel, a los 21 años y de manera independiente, llegó a la misma conclusión. La historia de Abel es sumamente triste y también apasionante. Su gran legado matemático fue reconocido solamente hasta después de su muerte. Pero de Abel hablaremos en otra ocasión. Por su parte, Galois demuestra de manera hermosa y utilizando simetrías que no existe solución general de este tipo para las ecuaciones polinomiales de orden mayor a 4. Galois murió a los 21 años en un duelo por amor. La noche antes escribió sus resultados pensando dejar constancia de sus descubrimientos en caso de que muriera. Fue tan genial su trabajo que se ha desarrollado toda una teoría matemática en base a este, llamada teoría de Galois. Los matemáticos actuales siguen estudiándola con mucha pasión. Imagínense lo que hubiera hecho Galois de haber vivido 50 años más. Ay, lo sabía, tanto trabajo para nada. Las matemáticas están aún llenas de misterios por descubrir. Con un poco de paciencia y curiosidad, podrían ser ustedes los próximos Tartaglias o Cardanos, o mejor aún, los próximos Galois. Yo estoy pensando que mejor me dedicaría a la poesía, creo que se me da. ¿Sí? Oye, Hipatia, me quedé con una duda. Ya vimos cómo se usa la famosa fórmula de la chicharronera para la resolución de ecuaciones cuadráticas. Pero, ¿cómo se obtiene o de dónde sale esta fórmula? Una ecuación cuadrática es de la forma ax cuadrada más b' por más c' igual a 0, en donde a es distinta de 0. Podemos dividir entre a toda la ecuación y nos queda x cuadrada más bx más c igual a 0, en donde b es igual a b' entre a y c es igual a c' entre a. Las raíces o soluciones de la ecuación son números que llamaremos alfa y beta. Podemos escribir el polinomio como el producto de x menos alfa por x menos beta. Si realizamos la multiplicación del lado derecho de la ecuación, tenemos x cuadrada menos alfa más beta por x más alfa por beta. De ahí podemos calcular el valor de b y c. Obtenemos que b es igual a menos alfa más beta y c igual a alfa por beta. Notemos entonces que las expresiones para b y c son simétricas bajo la permutación de alfa y beta. Es decir, si intercambiamos alfa por beta, no cambia el valor de b ni el de c. Esto implica que cualquier fórmula que obtengamos para encontrar alfa, también la podremos usar para encontrar el valor de beta. Para poder encontrar una fórmula para alfa y beta en términos de los coeficientes, necesitamos poder despejarlos. Sin embargo, esto no lo podemos hacer con las ecuaciones para c y b como las tenemos, al menos que conozcamos, por ejemplo, el valor de alfa menos beta. Calculemos alfa menos beta al cuadrado.
obtenemos alfa cuadrada más beta cuadrada menos 2 alfa beta. Sumando y restando 2 alfa beta menos 2 alfa beta, obtenemos alfa cuadrada más beta cuadrada más 2 alfa beta menos 2 alfa beta menos 2 alfa beta. Vamos ahora a agrupar y usamos la fórmula del binomio. Recuerden que alfa más beta es igual a menos b y que c es igual a alfa por beta, por lo que deducimos que alfa más beta al cuadrado es igual a b cuadrada. Y así, poniendo todo junto, tenemos que alfa menos beta al cuadrado es igual a b cuadrado menos 4c. Ahora podemos tomar las raíces cuadradas, la positiva y la negativa, y nos queda alfa menos beta es igual a más menos raíz de b cuadrada menos 4c. El símbolo más menos quiere decir que tenemos dos opciones para el valor de alfa menos beta. Intercambiando los valores de alfa y de beta, lo cual no afecta a la fórmula que buscamos, encontramos que alfa menos beta es raíz cuadrada o menos raíz cuadrada de beta cuadrada menos 4c. Y tenemos la expresión deseada para más menos alfa menos beta. Tenemos estas dos expresiones. Alfa más beta igual a más menos b y alfa menos beta es igual a más menos raíz de b cuadrada menos 4c. Sumando ambas expresiones obtenemos que 2 alfa o 2 beta es igual a menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4c. Por lo tanto, alfa o beta es igual a menos b más menos raíz de b cuadrada menos 4c sobre 2. ¿Les suena? Hemos llegado a la fórmula para las soluciones de la ecuación cuadrática. ¿Por qué no podemos encontrar fórmulas que involucren raíces cuadradas, cúbicas, cuartas o raíz quinta de ciertos elementos que nos den las raíces de un polinomio de grado 5? En el caso de la ecuación de grado 2, todo el mundo lo aprende en secundaria. El grado 3 es más difícil, el grado 4 es muy complicado, pero el grado 5 es imposible. Griffith, un matemático, y Abel, un matemático muy famoso en la historia, que aparece en la historia de las matemáticas en muchos lados, probaron un teorema en donde se establece que es imposible encontrar soluciones generales a la ecuación de quinto grado. En el siglo XIX, Évariste Galois introdujo algo que ahora conocemos como la teoría de Galois. Y gracias a que tenía que ver con permutaciones, con el número de permutaciones de cómo se mueven las raíces de un polinomio. Y probó a través de esa teoría, que ahora conocemos como teoría de Galois, como decía, que no puede haber soluciones, fórmulas para encontrar soluciones de raíces de polinomios de grado 5 o mayor. Es decir, no hay para grado 6, 7, 8, 9, 10, etc. En otras palabras, los únicos polinomios que tienen fórmulas explícitas para sus raíces son los de grado 1, 2, 3, 4. Hasta ahí tenemos y eso es todo. Lo que hace la computadora es empezar a factorizar los polinomios. De hecho, es un buen ejercicio que todos tratemos de agarrar un polinomio de grado 5 y lo tratemos de ir factorizando. Y al reducir su grado, podemos encontrar las raíces de cada uno de esos. Como se queda un producto de polinomios, si un polinomio es 0, el producto es 0 y entonces es una raíz de todo el polinomio. Entonces, al factorizarlo en factores con polinomios de grado menor, lo que hace la computadora es lo factoriza lo más que puede y después encuentra las raíces de los polinomios que tienen grado menor. Es un algoritmo, lo hace para grado 5, luego para grado 6, al reducirlo a grado 5, luego para grado 7, etc. La primera raíz, de tal forma que se factorice el polinomio, lo tiene que hacer un poco buscándolo a prueba de ensayo y error. Dentro de la matemática es muy importante entender las soluciones a ecuaciones polinomiales. Dentro de la matemática así pura, hay una rama que se llama geometría algebraica que lo que trata de estudiar es ceros de polinomios. Se vuelve un objeto geométrico. Por ejemplo, una elipse es los ceros de un polinomio de grado 2 en el plano, en dos variables, etc., ¿no? Y entonces van tomando una fuerza tremenda dentro de la matemática el poder encontrar las raíces de los polinomios. En una variable, dos variables, tres variables, etc.
Y eso es todo un área de investigación dentro de las matemáticas y que tienen repercusiones muy fuertes dentro de ellas. Por ejemplo, todas las máquinas que hacen tomografías lo que hacen es aproximar. O sea, la máquina empieza a tomar planos, por ejemplo, del cerebro, una tomografía del cerebro o una resonancia magnética. Lo que hace es va de aquí para acá atrás y va tomando profundidades y van quedando como figuras planas. Cada figura tiene un entorno. Y al final lo que hay que hacer es tratar de pegarlo como si fuera algo de dimensión 3. Pero cada plano lo que hace la computadora es aproximar aproximar el perímetro por medio de una curva que sea cero de polinomios. Porque al final, al juntarlo, para tratar de hacerlo de 3 dimensiones, al juntar todas las figuras, es más fácil si todos los perímetros están dados por ceros de polinomios. Y entonces lo que hace la computadora es resolver ese problema a través de polinomiales, al juntarlos y cada perímetro queda una forma polinomial. Si no, sería mucho más complicado. Entonces sí tiene muchas aplicaciones muy importantes. En la época de Galois todavía no existía el álgebra como ahora se estudia. Fue Galois realmente quien introdujo un poco el álgebra moderna, digamos, o contemporánea, los métodos de estudiar, las formas de probar sus teoremas y todo ese tipo. Realmente es de la época de Galois. Antes de eso no era así el álgebra. El álgebra era una cosa más con menos estructura y menos cosas a probar, ¿no? Casi todos los problemas que había anteriores a Galois eran problemas puramente polinomiales, de estudiar ceros, raíces, etc. Pero con Galois entra la teoría de grupos. Es el primer ente abstracto con ciertas propiedades que se estudia por sí mismo. La teoría de Galois va mucho más allá de resolver las ecuaciones, los polinomios, resolver las raíces de polinomios. Realmente tiene que ver con un problema mucho más general y ahí empiezan a surgir las estructuras algebraicas más generales. Grupos, anillos, campos, etc. Entonces él hizo un cambio muy fuerte. Fue el momento en donde hubo un cambio muy fuerte dentro de la teoría del álgebra. La teoría de Galois no se estudia más en sí misma, ¿no? Sino que se usa y se desarrolló y ahora hay muchos problemas. A partir de la teoría de Galois y la introducción de la teoría de grupos desde ese punto de vista, lo que está abierto ahora es la clasificación de grupos. Cuando estos dos objetos que yo defino, grupos con ciertas propiedades matemáticas, son iguales o no. ¿Cuándo puedo considerar que son iguales? Por ejemplo, dos conjuntos son iguales si tienen el mismo número de elementos, al menos matemáticamente pueden ser 3 peras y 3 manzanas. Como conjuntos es 1, 2 y 3, es el conjunto que contiene 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, y entonces son lo mismo. Si hacemos abstracción de los objetos y nada más ponemos los números. Un conjunto con A, B, C y un conjunto con C, D, E, a lo mejor son iguales y lo único porque la cardinal igual tiene 3 elementos, tiene 3 elementos. En teoría de grupos hay más estructura, hay una suma, hay una operación definida, hay un cero, hay una unidad. Entonces, lo que se trata de hacer un poco es clasificar esa teoría de grupos. Oye, Ernesto, a pesar de que ahora sé que no se puede encontrar una fórmula general para resolver la quíntica, me voy contenta. Nunca imaginé que el mundo de las matemáticas fuera tan apasionante y misterioso. Tienes razón, ¿eh? Todo esto es muy interesante. Si entre ustedes que nos ven en sus casas hay un curioso o curiosa que quiera descifrar el poema de Tartaglia para resolver la cúbica, mándenlo. A mí personalmente me encantará leer sus escritos, ¿eh? Claro que sí. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Visítanos en jovenesencasa.c.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en YouTube. No dudes en contactarnos a través de las redes sociales. Hasta la próxima. Adiós.